Hola, un saludo para todos. Dijimos en oportunidad anterior que los elementos de la eucética son 4. Ya nos referimos al primer elemento, el reencuentro. Hoy nos referiremos al principio bifactorial. Soy Juan José Bocaranda Espinosa, autor del libro Eucética, el Derecho del Nuevo Milenio. Su canal, El Derecho Nuevo dignificado por la moral. El principio bifactorial. El principio bifactorial de la eucética se refiere a la influencia que en el sistema eucético ejercen el principio ético y el principio jurídico correlacionados. Del concurso de ambos principios emana la bifuncionalidad, es decir, la posibilidad de que, según el caso y sus circunstancias, haya de operar el principio jurídico o el principio ético a los fines de la recuperación de la constitucionalidad. Ejemplo: un funcionario incurre en alguna de las causales disciplinarias sin que tal hecho implique la violación del principio ético. Será procesado íntegramente conforme a lo previsto por el Código de Ética, por los órganos allí establecidos, y se le impondrá la sanción disciplinaria correspondiente, lo que significa que en este caso opera la función jurídica de la eucética. Si por el contrario el hecho infractor implica la violación del principio ético porque lo haya perpetrado a impulsos de la mala fe, el caso se sujetaría a la función ética de la eucética, por lo cual sería enjuiciado moral y no disciplinariamente. De acuerdo con esto, podría tratarse de un hecho que el Código de Ética califique como causal de amonestación, pero que respecto al principio ético constituya una violación grave de éste. La bifuncionalidad es de importancia fundamental porque permite profundizar en el grado justo de la responsabilidad del funcionario y en el control exacto de la constitucionalidad, realizando el ideal de depurar la administración pública y de regenerar el Estado. Además, el sistema eucético es un sistema dinámico porque permite adecuar la naturaleza del proceso y de la sanción a la dimensión o gravedad del hecho infractor. Cuando se trata de la calidad de las actuaciones estatales, la bifuncionalidad lleva a determinar cuando el acto es jurídicamente nulo o moralmente inexistente, según haya sido quebrantado alguno de los parámetros jurídicos o éticos del sistema. Finalmente, el sistema eucético permite la subsistencia y operatividad de las instituciones jurídicas cuando la causa es de naturaleza meramente jurídica. Por ejemplo, el antejuicio de mérito opera tal cual cuando la causa determinante no es la violación del principio ético. En cambio, si el alto funcionario ha violado el principio ético, se entra de lleno en su enjuiciamiento moral y se prescinde del antejuicio. Ahora bien, ¿cómo establecer si en un caso concreto debe aplicarse la función ética o la función jurídica? Se aplica entonces el método de determinación. Este método consta de dos etapas fundamentales: la etapa A de la determinación jurídica y la etapa B, que es la etapa de la evaluación moral. En la etapa de la determinación jurídica se establece si la actuación debe entenderse cabalmente como una actuación estatal o no. Por ejemplo, no lo es el hecho de que el funcionario llegue tarde con frecuencia a su sitio de trabajo,
o el hecho de que lleve en forma desordenada los libros y demás documentos de la oficina. Sí lo es, en cambio, abstenerse de comunicar al interesado las omisiones o faltas que haya observado en una tramitación administrativa, o si se trata de un juez, dejar de decidir o hacerlo con violación de los principios de igualdad e imparcialidad, por ejemplo. Una vez establecido el carácter estatal de la actuación, se pasa a la etapa B, que tiene por objeto determinar si la actuación implicó o no violación del principio ético. Si la respuesta es negativa, se aplica la función meramente jurídica. Por ejemplo, si la omisión no fue determinada por la intención de dañar, por mala fe, por irrectitud moral, se siguen los trámites del derecho usual. Si la respuesta es afirmativa, entra a operar la función ética. Si se trata de la calidad de la actuación, se ejercerá la acción o recurso moral correspondiente dirigido a que se declare la inexistencia moral del acto. Si se trata de la responsabilidad del funcionario, se enjuiciará moralmente. En síntesis, cuando la actuación no implica la violación del principio ético, sino del principio jurídico, el caso se remite al sistema normal de acciones y recursos jurídicos como la acción popular, el recurso contencioso administrativo, etc. Cuando la actuación implica la violación del principio ético, entra a operar el sistema de acciones y recursos morales. Hasta aquí, amigos, lo relativo al principio bifactorial. Sin embargo, juzgo conveniente agregar algunas consideraciones complementarias y son las siguientes. El funcionario debe mirarse a sí mismo como un ser humano privilegiado porque debido al destino le corresponde hacer de sí mismo un factor importante para la consecución de los fines del Estado y de la sociedad. Los funcionarios integran el Estado de carne y hueso porque real y tangiblemente son la parte visible de ese ser abstracto e ideal que es el Estado. Por eso mismo deben reconocer que sobre ellos recae una gran responsabilidad, no solo jurídica, sino también moral, a lo cual pueden agregar la función espiritual de ser útiles y de serlo con la alegría de servir, actitud que enriquece y hace más grata la tarea. Con esta mentalidad positiva y de altura, sortearán los obstáculos y se erigirán en la expresión humana de un nuevo tipo de Estado, que es el Estado ético de derecho. Y ahora sí me despido hasta la próxima oportunidad, si Dios lo quiere así. Muchas gracias.